Hola, muy buenas. Hoy les venimos a hablar sobre el costo promedio y el costo marginal y su relación. Esta exposición va hecha por mi persona, Andrés David Ruiz. Nahuatl Sofía Burgos. Isbel Juliet Ramírez. A continuación, los dejo con mi compañera Isbel, que va a abrir la exposición. Listo, entonces para iniciar la exposición vamos a dar una pequeña definición para tenerlo más claro de qué es el costo promedio y el costo marginal. El costo promedio me indica cuánto cuesta cada producto de promedio y es el resultado de dividir los ingresos totales entre la cantidad producida. Y el coste marginal me indica cuánto cuesta producir el último producto y es el resultado de dividir el aumento coste total entre el aumento de producción. A continuación, para entender más claramente la relación entre el costo marginal y el coste promedio, vamos a explicar cada una de las curvas. Entonces, la primera que vamos a explicar es la curva del costo marginal. Los procesos de producción de la mayoría de las empresas eventualmente dan como resultado una disminución del producto marginal del trabajo y una disminución del producto marginal del capital, lo que significa que la mayoría de las empresas alcanzan un punto de producción en el que cada unidad adicional de trabajo capital no es tan útil como la anterior. Una vez que se alcanzan los productos marginales decrecientes, el costo marginal de producir cada unidad adicional será mayor que el costo marginal de la unidad anterior. En otras palabras, la curva de costo marginal para la mayoría de los procesos de producción eventualmente se inclinará hacia arriba, como se muestra en esta gráfica. Bueno, forma de las curvas de costo promedio. Debido a que el costo promedio incluye el costo fijo, pero el costo marginal no, generalmente el costo promedio es mayor que el costo marginal en pequeñas cantidades de producción. Esto implica que el costo promedio generalmente toma una forma de U, ya que el costo promedio disminuirá en cantidad siempre que el costo marginal sea menor que el costo promedio, pero luego comenzará a aumentar en cantidad cuando el costo marginal sea mayor que el costo promedio. Esta relación también implica que el costo promedio y el costo marginal se cruzan en el mínimo de la curva de costo promedio. Esto se debe a que el costo promedio y el costo marginal se unen cuando el costo promedio ha disminuido por completo, pero aún no ha comenzado a aumentar. Bueno, la relación entre costos variables, marginales y promedio. Existe una relación similar entre el costo marginal y el costo variable promedio. Cuando el costo marginal es menor que el costo variable promedio, el costo variable promedio está disminuyendo. Cuando el costo marginal es mayor que el costo variable promedio, el costo variable promedio aumenta. En algunos casos, esto también significa que el costo variable promedio toma forma de U. Aunque esto no está garantizado, ya que ni el costo variable promedio ni el costo marginal contienen un componente de costo fijo. Bueno, a continuación yo voy a hacer un ejercicio. Sabemos que C de X es una función de costo total, entonces la función de costo promedio se define como C barra de X sobre costo total sobre X. Entonces el ejercicio es el siguiente. Nos dice que la compañía de celulares, de smartphones, ADLR, ha estimado que el costo semanal total en dólares por la producción de X celulares es la siguiente. C de X igual 200X más 100.000. Esto pues interpretado en dólares. Y nos piden que determinemos la función de costo promedio y determinar la función de costo promedio marginal. Bueno, determinar determinar la función de costo promedio. Entonces, lo siguiente es que pues ya sabemos que la función de costo promedio
es la función de costo total dividida en X. Por lo tanto, pues nuestra función de costo promedio es igual a C barra de X sobre 200X más 100.000 sobre X. Esto lo podemos simplificar y pues a cada término lo podemos dividir en X. Entonces tenemos 200X sobre X más 100.000 X. Y pues observamos que esto se puede simplificar y se cancelan las X. Y así obtendríamos la función de costo promedio, que sería igual a C barra de X igual 200 más 100.000 sobre X. A continuación nos piden de que determinemos la función de costo promedio marginal. La función de costo promedio marginal es la derivada de la función de costo promedio, por lo tanto la función de costo promedio marginal viene siendo la derivada de la anterior expresión que fue 200 más 100.000 sobre X. Entonces derivamos esta constante, la de 200, derivamos 200 y sería 0. Más, y pues acá podemos usar la derivada de un cociente para derivar 100.000 sobre X. Entonces, sacamos la derivada del numerador. Como este es una constante, sería 0, por el denominador X, menos la derivada del denominador, que sería 1, y factor del numerador, que sería 100.000. Por último, toda esta expresión va sobre el denominador al cuadrado, o sea, X elevado a la 2. Listo. Entonces, a continuación, resolvemos. Tenemos que 0 por X es 0. Como tenemos el valor, tenemos signos diferentes, se restan. Entonces nos daría negativo y nos daría 100.000. Entonces sería 100.000 negativo. Entonces sería costo promedio marginal menos 100.000 sobre X a la 2. Y pues esta sería nuestra función de costo promedio marginal. Bueno, yo les voy a dar el segundo ejemplo y es este. La función de costos totales de corto plazo de una organización cualquiera viene dada por el costo total de 200 más 2X, en donde X es el nivel de producción. Identifique la función de costos medios y costos marginales. Entonces, tenemos los datos así. El costo total es igual a 200 más 2X. Entonces vamos a sacar el costo medio, que este es igual al costo total dividido entre las cantidades producidas. Entonces para sacar el costo medio, entonces tendríamos así, 200 más 2X entre X. Entonces empezamos a resolver. 200 sobre X más 2X sobre X. Entonces esto nos da 200 sobre X, entonces en el siguiente nos quedaría 200 sobre X y como anteriormente teníamos 2X sobre X, entonces las X se cancelan y nos quedan 2. Entonces la función nos quedaría así, 200 sobre X más 2. Entonces ahora vamos a sacar la del costo marginal. Entonces la del costo marginal es así. La derivada de la función de costos totales sobre la derivada de la función de cantidades producidas. Entonces nos quedaría así.
derivada de la función de 200 más 2x sobre derivada de la función de x. Entonces, nos quedaría así. Entonces, como los costos marginales son igual a la función de control total en función de las cantidades producidas, entonces reemplazando tenemos que nuestros costos marginales serán la derivada de la función de costos totales con respecto a x. Entonces ahora reemplazando tenemos que nuestros costos marginales serán iguales a 0, porque la derivada de una constante, es decir, de un solo número que no viene acompañado de una variable, siempre va a ser 0. Entonces nuestros 200 se convierten en 0 por la derivada. Más la derivada de una función como esta es igual a la exponente, pasa a multiplicar y como aquí arriba no había nada, es como si fuera x elevado a la 1. Entonces pasamos el 1 a multiplicar y el exponente queda restado por 1. En este caso sería 1 menos 1. Bien. Bueno, entonces nuestros costos marginales serían 0 más 2 por x a la 0. Por reglas matemáticas, pues sabemos que todo número con potencia 0 será 1. Entonces nos queda así. El costo marginal sería 2 por 1, que nos daría 2. Los dejo con mi compañera para que les dé el siguiente ejemplo. Listo, entonces yo voy a continuar con otro ejemplo práctico que dice la función costo de un fabricante está dada por costo promedio de 6x al cuadrado entre x más 2, todo esto sumado a 600. Se le suma 600, entonces nos plantean tres enunciados. El primero es, ¿cuánto es el costo de fabricar 250 unidades? Ahí simplemente hay que sacar el costo. El segundo enunciado es hallar la función costo promedio. Y el tercer enunciado es hallar la función costo marginal evaluado por x25 y x30. El costo promedio hay que evaluarlo, hay que hallar la función costo promedio cuando x es 250, que son las 250 unidades. Listo. Entonces, en el punto A, que hay que expresar la función de costo cuando hay 2.500 unidades. Simplemente reemplazo en vez de x 250, ya que representan las unidades. Aquí, entonces sería igual a 6 por 250 elevado al cuadrado sobre 250 más 2. Todo esto sumado a 600. Esto nos da igual, lo podemos hacer así, a 6 por 25, que esto nos da 650, bueno, 6 por 25 elevado al cuadrado, ¿no? Que esto nos da 625, perdón, 625, y le agregamos los dos ceros. Entonces esto nos da igual a 6 por 62.500, pues decirlo así, y está sobre 252, que es la suma de esto, 150 más 252 y todo esto sumado en 600. Entonces, con ayuda de la calculadora, finalmente recurriendo pues a la calculadora, tenemos que el coste de fabricar 250 unidades, el producto es 2.088,95. Listo, entonces el punto E nos piden hallar la función costo promedio y luego evaluar para X cuando es 250. Entonces aquí sería la función costo promedio, que es esta, nos quedaría 6 por X elevado a la 2 sobre X más 2. Todo esto sobre X más 600 elevado a la X. Aquí podemos colocar un 1 para tener dos fracciones, porque tenemos dos fracciones.
Y aquí se puede realizar el procedimiento con el proceso de medios y extremos, ¿cierto? Entonces esta operación nos da como resultado 6x elevado al cuadrado sobre x por x más 2. Todo esto sumado por 600 sobre x. Aquí podemos cancelar estas x porque vemos que x elevado al cuadrado es igual a x por x sobre x. Entonces cancelamos aquí. Listo. Por consiguiente, vamos a tener 6x al cuadrado, aquí es al cuadrado, y luego en el denominador daría x más 2. Todo esto sumado a 600, esto sumado a 600 sobre x. Listo, entonces, finalmente, pues nos piden evaluar, este sería nuestro costo promedio, finalmente nos piden evaluar cuando x es 250, ¿verdad? Entonces esto da igual a 600 por 250, que sería reemplazar aquí, se reemplaza simplemente con esta función que ya es nuestra función del promedio. Entonces quedaría 6 por 250, que es x más 600. Esto aquí sería sobre 252, que es la suma de x más 2, que es 250 más 2, 252, y 600 sobre 250, que es x. Ahí simplemente pues reemplazamos la fórmula por los valores. Y esto ya nos da, aquí vemos que esto nos da 8,35, que es la función costo promedio. Esta es la función costo promedio. Ahorita pasamos al punto número C, que es el costo marginal. Entonces, la función del costo marginal no es otra cosa que la derivada del costo. Vamos a derivar entonces, esta es la función que vamos a derivar. 6 por x elevado al cuadrado sobre x más 2. Esto es sumado a 600. Entonces, tenemos que, ¿cómo lo derivamos? Se debe derivar por derivada por cociente, que aquí tenemos la fórmula de la derivada, que es el primer valor por el segundo menos el segundo por el primero. Todo esto sobre v elevado a la 2, o sea, sobre el segundo valor elevado a la 2. Entonces ya simplemente si tenemos esta fórmula aquí, debemos reemplazarlo aquí. Entonces quedaría 6 por x elevado a la 2, 6 por x elevado a la 2, por x más 2 menos x más 2 por 6x a la 2. Por 6x a la 2. Esto es prácticamente pues que nos guiamos con esta fórmula. Ese es el primer valor por el segundo y luego el segundo, que es este por el primero. Y el segundo valor es la v, el segundo valor elevado a la 2. Listo. Entonces, aquí, ahí y colocamos da 0 porque la derivada de un número de una cociente pues se cancela, entonces daría 0. En este caso aquí el 600 se cancela y quedan 0. Listo, entonces ahora la derivada, ¿cuál es la derivada de 6x elevado a la 2? 6x elevado a la 2, entonces sería en potencia, se haría en potencia, entonces este 2 pasa a multiplicar, quedaría 6 por 2x elevado a la 2 menos 1. 6 por 2, 12, 12x y 2 menos 1, 1. Entonces 12x a la 1. Entonces se coloca solamente el 12x. Aquí le podemos ver el 12x.
se deja los mismos x más 2 y vamos a hacer la derivada de x más 2. Entonces, ¿cuál es la derivada de x más 2? Lo podemos hacer así. X más 2 elevado a la 1 es igual, hacemos la derivada de x a la 1 más la derivada de 2 a la 1. Esto da igual, x a la 1 es igual a 1. Y la derivada de 2, pues como es una cociente, una constante, perdón, entonces se cancela y queda 0. Entonces 1 más 0, 1. Entonces se coloca 1, aquí colocamos el 1, el resultado, y colocamos 6 por 6x elevado al cuadrado. Entonces 1 por 6x elevado al cuadrado. Todo esto sobre x más 2 elevado al cuadrado. Aquí lo podemos realizar. Aquí realizamos esta operación acá y nos daría que 12x elevado al cuadrado más 24x menos 6x elevado al cuadrado. Todo esto sobre x más 2 sobre x más 2 al cuadrado. Listo. Entonces el costo marginal de una derivada de la función costo, aquí tendríamos que hacer esta operación y esto nos daría 6x al cuadrado más 24x. Todo esto sobre x más 2 al cuadrado, que ya lo vamos a ver acá, y es este. Entonces, costo marginal derivada de la función costo nos da igual a 6x al cuadrado más 24x. Todo esto sobre x más 2 al cuadrado. Entonces, aquí lo podemos factorizar y esto nos da 6x por x más 4. Todo esto sobre x más 2 elevado al cuadrado, que este sería nuestro costo marginal. Ahorita, pues nos están pidiendo en el enunciado que tenemos aquí, como dice el enunciado, leemos nuevamente el enunciado. Allí la función costo marginal ya la hallamos y lo simplificamos cuando x es 25, hallamos cuando x es 25 y cuando x es 30. Entonces aquí lo que vamos a hacer, simplemente como ya tenemos nuestra función del costo marginal, entonces reemplazamos. Todo prácticamente es siempre ahí donde va la x, entonces colocamos el 25. Colocaríamos el 25, entonces quedaría 6 por 25 por 25 más 4. Todo esto sobre 25 más 2 elevado al cuadrado, que esto nos da, con la ayuda de la calculadora, nos da 5,967. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la posición 30, con el número 30, que es el otro dato que nos están pidiendo. Entonces hacemos 30, nos da igual 6 por 30, por 30 más 4, todo esto sobre 30 más 2 al cuadrado, que nos da 5.976. Nos da 5.976. Esto quiere decir que el costo de producir, el precio de producir el artículo 26, o sea, el artículo más el artículo 26 es de 5.967 y el artículo 31 es de 5.976. Recordemos que el costo marginal pues representa el costo promedio por unidad adicional de un pequeño incremento en la producción. Entonces ese sería nuestro resultado del ejercicio. Muchas gracias.